La anulación es el cese excepcional de la vigencia de una norma que se produce cuando ésta carece de validez. Estamos ante un supuesto excepcional de cese de la vigencia de las normas, puesto que la vía normal por la cual cesa la vigencia de las normas, es la derogación. Para entender en qué consiste la anulación, hay que recordar la diferencia que existe entre la vigencia, los conceptos de vigencia y validez. La vigencia hace referencia a la obligatoriedad de una norma. Una norma se elabora, se aprueba, se publica y desde ese momento entra en vigor, produce efectos y es obligatoria. La validez, sin embargo, es un concepto diferente. La validez hace referencia a la existencia de la norma. Es la cualidad por la que, o la característica por la que una norma forma parte del ordenamiento jurídico. Para que una norma sea válida, deben cumplirse tres requisitos: que la norma haya sido aprobada por el órgano competente, que esa norma haya sido aprobada a través del procedimiento establecido y, en tercer lugar, que no sea incompatible con ninguna norma de rango superior. Si una norma se aprueba siguiendo o cumpliendo estos tres requisitos, autor competente, procedimiento establecido y respetando a las normas de rango superior, esa norma es válida, se integra en el ordenamiento jurídico, es decir, existe ya en el sistema de las normas. Validez y vigencia normalmente coinciden. Una norma se elabora siguiendo el autor el procedimiento establecido, cumpliendo, respetando lo que establecen normas de rango superior, se publica y es una norma que existe una vez publicada, que produce efectos y que es obligatoria. Sin embargo, hay dos supuestos en los que vigencia y validez no coinciden. El primero es el caso de una norma válida pero no vigente. Esto se produce cuando la norma ya se ha elaborado, está aprobada, ha cumplido con los tres requisitos de la validez, pero todavía no ha entrado en vigor. Ese periodo que suele existir entre la publicación y la entrada en vigor de las normas, un periodo breve de días, y en ese periodo la norma es válida y aún no está vigente, aún no obliga. El otro supuesto es el de la norma vigente no válida. En este caso hay que explicar que las normas se aprueban, se publican y desde el momento en el que se publican existe una apariencia, una presunción de validez. Si posteriormente se demuestra que no se cumplieron los requisitos de validez establecidos, entonces hay que iniciar un procedimiento formal para expulsar a esa norma del ordenamiento. Puesto que la vigencia se apoya en la necesidad de seguridad jurídica, en la convicción de que una vez publicadas las normas existen y obligan, el juicio por el que se declara la carencia de validez de una norma tiene que ser también de carácter formal y su expulsión también tiene que ser de carácter formal. Bien, pues en este segundo caso, en el caso de la norma vigente pero no válida, es en el que se puede producir la anulación, es decir, el cese de la vigencia de la norma porque ésta carece de validez. En el momento en el que se declare la carencia de validez, la falta de validez de una norma, ésta se anula y también cesa en su vigencia, deja de ser obligatoria, deja de estar en vigor. La anulación de una norma tiene que realizarse a través de un procedimiento formal, hemos dicho, y la anulación corresponde siempre a un órgano, que es el competente para realizar el juicio de validez. Es un órgano al que se atribuye esta competencia de control de validez y que es diferente según el tipo de norma. En el caso de la ley, por ejemplo, el único órgano competente para examinar la validez de la ley, es el Tribunal Constitucional, que es el que puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. En el caso de normas de rango inferior,
depende del supuesto, normalmente es un órgano de la jurisdicción contenciosa, pero puede ser el Tribunal Constitucional en algunos casos y en algunos casos también el propio órgano que aprobó el reglamento. Lo más interesante probablemente sean los efectos de la declaración de anulación. La anulación supone la declaración del cese de la vigencia. Eso quiere decir que desde el momento en el que se anula deja de estar vigente, pero ha habido un periodo en el que la norma tenía vigencia, era obligatoria y ha producido efectos. El problema es que la anulación no solo supone la declaración de cese de vigencia, sino que esa declaración de cese de vigencia se produce porque se ha verificado que esa norma no cumplió desde el principio con los requisitos de la validez. Entonces la anulación tiene el doble contenido de declarar el cese de la vigencia, pero porque se ha reconocido la carencia de validez de esa norma. Desde el punto de vista de la validez y en el plano teórico, declarar la validez de una norma supone reconocer que desde el principio no existió, porque en ningún momento cumplió los requisitos de validez, es decir, los requisitos que determinan su existencia y su incorporación al ordenamiento jurídico. En la práctica, sin embargo, es muy difícil desconocer los efectos que ha producido una norma en el tiempo en el que ha producido efectos, ha sido obligatoria, ha estado vigente. De manera que en cada caso concreto se determina si los efectos de la declaración de nulidad se producen solo desde el momento en el que se declara el cese de la vigencia de la norma o si hay efectos retroactivos y esa anulación tiene consecuencias desde el momento en el que se aprobó la norma jurídica correspondiente.